Hola amigos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar de indicadores socioeconómicos como ser la distribución del ingreso, la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini y el índice de desarrollo humano. Cuando hablamos de distribución del ingreso, lo que hacemos es estudiar una manera de mirar cómo se distribuyen los recursos materiales que genera una economía como fruto de la actividad económica. Y hay distintas dimensiones para hacer este análisis. Nosotros vamos a evaluar algunas de ellas como ser la distribución espacial o regional del ingreso, la distribución funcional y la distribución personal del ingreso. Cuando hablamos de distribución espacial del ingreso, hacemos referencia a cómo se distribuye este en un espacio geográfico o en un área o en un territorio, es decir, qué parte de un espacio lleva qué cantidad del total del ingreso. Por ejemplo, cómo se distribuye entre provincias el ingreso o entre países o en un espacio determinado geográfico. También podemos evaluar la distribución funcional del ingreso, donde hacemos referencia a cómo se reparte la renta entre los distintos factores de la producción. Cuánto del ingreso total corresponde al trabajo, cuánto corresponde al capital, cuánto corresponde a los recursos naturales, entre otros. Y por último, podemos evaluar también la distribución personal del ingreso, haciendo referencia a cómo se reparte la renta disponible entre personas u hogares, independientemente del área geográfica o el factor que utilicen para generar estos ingresos. Uno de los indicadores que más usamos en la economía argentina, sobre todo en la dinámica de las noticias, es la distribución personal del ingreso. La distribución personal del ingreso es un indicador que se construye a partir de la encuesta permanente de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina. Se hace trimestralmente en general. Y el proceso consiste en la construcción de estructuras decílicas. ¿Qué es una estructura decílica? Consiste en ordenar a la población, o a los hogares, o a las personas, por los montos de ingresos, de menor a mayor. Es decir, a toda la población la pongo como si fuese en una fila, en una punta a los que tienen mayores ingresos, y ahí voy ordenando a los siguientes hogares o personas hasta llegar a la otra punta, que son las que tienen mayores ingresos. ¿Cómo considerar los ingresos? La distribución de ingresos, o la variable ingresos, mejor dicho, puede ser considerada de forma individual, por la ocupación principal de la persona, por el total de la familia o por el ingreso per cápita de la familia, etcétera. Hay diferentes formas de medir esta variable ingreso que, según el objetivo que tenga el estudio, lo haremos. En términos de las estadísticas nacionales, todas esas variables de esta variable, valga la redundancia, ingreso, están mostradas en los informes periódicos que se hacen en la encuesta permanente de hogares. Bueno, una vez que ordenamos a la población en tanto sus ingresos de menor a mayor, luego se particiona esta población, que son personas u hogares, y se lo agrupan en subconjuntos que contienen el 10% de las unidades poblacionales, es decir, de los hogares o las personas. ¿Qué quiere decir? Que al 10% de las personas u hogares que tienen menores ingresos le corresponde un conjunto que es el decil 1. Al segundo 10% en orden de ingresos, al segundo 10% de las personas le corresponde otro conjunto que es el decil 2. Y así, al 10% de hogares o personas que mayores ingresos tienen, le corresponderá el decil 10. Se particiona a la población en 10 subconjuntos, cada uno de ellos ordenados en virtud del ingreso que perciben. Una forma de utilizar esta información es a partir de la construcción de la curva de Lorenz. La curva de Lorenz es una representación gráfica que se utiliza justamente para plasmar esta distribución del ingreso a partir de este ordenamiento decílico. Y la curva de Lorenz, como se muestra aquí en el gráfico en la fílmina, la curva de Lorenz sería la línea roja que aparece ahí en el gráfico, y se construye a partir del ordenamiento en un sistema de ejes cartesianos, en donde en el eje de las abscisas, es decir, en las ordenadas, se van poniendo las variables acumuladas, en este caso de población. ¿Qué significa eso? Que en el punto 0 está el 0% de la población, en el punto 0,4 se encuentra acumulado el 40% de la población y así sucesivamente. Ahora, en el punto 0 o en el punto 0,20, donde está el 20% de la población, está el 20% de la población que tiene menores ingresos. Que recuerden que a la población la habíamos ordenado de menores ingresos a mayores ingresos. Los primeros valores en el porcentaje acumulado son los de menores ingresos. Es decir, cuando yo estoy en ese punto ahí en la curva que se, del eje de las abscisas que dice 0,2, ahí estoy ordenando al 20% de la población que tiene menores ingresos. Y voy a poner
al último punto de la población con mayor ingreso cuando llegue recién al valor 1 del eje de las abscisas o del eje horizontal. Y en el eje vertical voy ordenando la medida de la variable que quiero medir, también acumulada. En este caso, voy a medir los ingresos acumulados. En el punto de las ordenadas, que dice 0,2, está el 20% de los ingresos y así sucesivamente hasta llegar al 100% de los ingresos. Bien, ¿cómo funciona esta curva? La curva de Lorenz, recuerde, es esa línea roja que está graficada ahí en ese gráfico. Por ejemplo, un punto cualquiera como el que está marcado ahí en el gráfico significa que el 60% de la población, fíjense que en las abscisas el número es 0,6, el 60% de la población, que en este caso son el 60% que menos ingresos tiene, lleva en total el 30% de los ingresos totales. Uno puede leer el contrapunto de esto y entender que el 40% restante de la población lleva el 70% del ingreso restante. Pero bueno, esta es la forma de leer así en cada punto. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo donde en las abscisas está el 0,93, quiere decir que el 93% de la población lleva el 80% del total de los ingresos que está representado en las ordenadas. También leyendo el contrapunto, uno podría entender que el 7% de la población, en este caso el 7% con mayores ingresos de la población, ¿no?, se encarga de llevar el 20% de los ingresos, es decir, lo que falta de 80 para llegar a 100. Esta es una forma gráfica de estudiar una distribución del ingreso. Y esta forma gráfica tiene algunas características interesantes. Si nosotros imaginamos que la curva de Lorenz está representada por esa línea verde, ahí que aparece en el gráfico, fíjense que es una línea de 45 grados que va uniendo a los puntos de formas iguales. Si la curva de Lorenz fuese esa, significaría que la distribución del ingreso es perfectamente equitativa. ¿Por qué? Porque el 20% de la población, por ejemplo, llevaría el 20% de los ingresos, o el 80% de la población llevaría el 80% de los ingresos, y así sucesivamente para cualquier punto. Significaría que los ingresos se distribuirían de manera totalmente igualitaria para cada uno de las unidades de población o personas u hogares. Otra opción podría ser una perfecta desigualdad, o sea, totalmente desigualitaria, como sería el caso de las líneas ahí, si la curva de Lorenz estaría compuesta por esas líneas verdes que aparecen en el gráfico. Si la curva de Lorenz fuera así, con un formato de un ángulo recto, como la línea verde, significaría que, por ejemplo, el 99,9% de la población llevaría 0% de los ingresos y la última unidad de población, ya sea hogares o familias, llevaría el 100% de los ingresos. Fíjense que eso representa esa línea en ángulo recto, que es la verde de ahí. Entonces, bajo esa lógica, uno también puede utilizar la curva de Lorenz para comparar diferentes economías y cómo es la instancia de distribución del ingreso de varias economías. Cuando la curva de Lorenz está más cerca de la línea de 45, como es el caso de la línea azul que aparece en el gráfico, eso me está mostrando que la línea azul tiene una distribución más igualitaria que la línea roja que está por debajo y más alejada de la línea de 45 grados. Uno puede usar esta herramienta independientemente de las unidades, porque fíjense que al utilizar frecuencias acumuladas estoy usando porcentajes, entonces puedo mezclar diferentes niveles de ingresos, pero van a ser equivalentes en tanto a porcentajes de ingreso y población. Y superponiendo las diferentes curvas de Lorenz voy a poder identificar fácilmente y con un solo vistazo qué economías tiene mejor indicadores de distribución del ingreso que otras. Recuerden, cuanto más cerca de la línea de 45 grados esté la curva de Lorenz, significará una distribución más igualitaria. Y cuanto más alejada esté de la línea de 45, significará una distribución más desigual. Ahora bien, esta información que me muestra la curva de Lorenz también puede ser utilizada como un coeficiente. Fíjense, observen el gráfico que está ahí en la filmina. La curva de Lorenz podría definir dos áreas, la que aparecen ahí en el gráfico. El área A, que es aquella que está ubicada entre la línea de 45 grados y la curva de Lorenz, y el área B, que es el área que está definida debajo de la curva de Lorenz, entre la curva de Lorenz justamente y los ejes. Y uno podría construir un coeficiente relacionando los tamaños de ambas áreas. En este caso, el coeficiente de Gini se construye como el cociente, o sea, la división, entre el área A dividida la sumatoria del área A más B. Entonces, coeficiente de Gini es área A dividido A más B, como aparece ahí en la ecuación que está a la izquierda del gráfico. ¿Y qué significa esto? ¿Para qué utilizamos esto? Imagínense que tengamos una distribución perfectamente igualitaria, es decir, que la curva de Lorenz
esté exactamente sobre la línea de 45 grados. Bajo esta lógica, el espacio del área A sería cero. Entonces, el coeficiente de Gini sería cero dividido todo el área B, porque sería cero dividido cero más B. Entonces, el coeficiente de Gini valdría cero. Y esto me estaría mostrando una distribución perfectamente equitativa del ingreso. Ahora, imaginemos que haya una desigualdad perfecta en la distribución del ingreso. En este caso, sería cero el área B, es decir, todo el área por debajo de la línea de 45 grados estaría por sobre la curva de Lorentz. Y el coeficiente de Gini sería el área A, que ocuparía todo el espacio, dividido el mismo área A, porque área B no existiría, sería cero. Bajo esta lógica, el coeficiente de Gini sería A sobre A, es decir, 1, y estaría marcando el otro extremo de la posibilidad de distribución, es decir, que haya una desigualdad perfecta en la distribución. Entonces, como conclusión, el coeficiente de Gini va a ser un indicador que va a estar o va a oscilar entre los valores 0 y 1, y va a significar lo siguiente. Cuanto más cerca de 0 esté el coeficiente de Gini, me estará mostrando una distribución más igualitaria del ingreso. Es decir, cuando más cerca de 0 esté el coeficiente de Gini, esto me va a ir diciendo que el área A va a ser más pequeña. Sin embargo, cuanto más cerca de 1 esté el coeficiente de Gini, en el otro extremo, me va a mostrar una distribución más desigualitaria del ingreso, ya que en este caso será mayor el área A y menor, tendiendo a desaparecer, el área B. Entonces, observar el coeficiente de Gini es una forma de observar a la curva de Lorentz, pero sin mirar el gráfico, simplemente mirando un valor numérico. El coeficiente de Gini sirve para mostrar estas características en términos numéricos más que en términos gráficos. Recapitulando, entonces, si el coeficiente de Gini vale 0, perfecta igualdad en la distribución del ingreso. Si el coeficiente de Gini vale 1, desigualdad perfecta en la distribución del ingreso. Este coeficiente va a oscilar siempre entre 0 y 1. Por último, cuando hablamos de estos indicadores de desarrollo que van más allá, el mero indicador de crecimiento, sobre el cual se comentó en otras cápsulas o en otras clases, el crecimiento lo medíamos como la variación del PBI real de una economía, o del PBI real o del PBI per cápita, pero esto daba una indicación cuantitativa de la actividad económica. Sin embargo, cuando hablábamos de desarrollo económico, abríamos un poco, ampliábamos el espectro y no contábamos solamente la actividad económica, sino otras cuestiones relacionadas a cómo esta mayor capacidad de generar bienes y servicios de una economía se transformaba en mejor calidad de vida. En ese contexto, ampliando este espectro y ampliando el indicador meramente cuantitativo a un indicador más cualitativo que esté más asociado a la calidad de vida, se genera el índice de desarrollo humano. Este es un indicador que es elaborado por las Naciones Unidas y es un indicador que se hace en todos los países que pertenecen a Naciones Unidas, es decir, en todos los países del mundo, y un indicador que toma valores que van también entre 0 a 1. Y a medida que el valor de índice de desarrollo humano se acerca a 1, significa que el nivel de desarrollo humano del país es mejor. Obviamente, con un nivel 1, que es el máximo, sería un índice de desarrollo humano óptimo. Bien, ¿y qué contempla este indicador? Por supuesto, contempla el PBI per cápita, que es un indicador de crecimiento de la actividad económica, pero no se circunscribe solamente a eso. Contempla otras cuestiones asociadas, como decíamos, a la calidad de vida, como ser longevidad y esperanza de vida al nacer o nivel de educación. Y con estas condiciones, Naciones Unidas adicionalmente estandariza, o mejor dicho, agrupa a los países en virtud de el valor que toma ese índice, que recuerden va de 0 a 1. Y dice que son países de bajo desarrollo humano aquellos que tienen un índice de desarrollo humano justamente hasta 0,5. Son países de medio desarrollo aquellos que tienen un índice entre 0,5 y 8. Y son países de alto desarrollo aquellos que tienen un índice de desarrollo humano de 0,8 a 1. Fíjense el mapa que aparece ahí en la filmina, es un mapa que está publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es quien organiza este índice, y es un mapa que muestra a los países en virtud de sus índices de desarrollo humano. Cuanto más oscuro sea el color azul, más alto es el índice de desarrollo humano, y cuanto más claro, más bajo. Fíjense que Argentina, nuestro país, está entre los más oscuros, porque tiene un índice de desarrollo humano mayor a 0,8. Y bueno, y los países, por ejemplo, en el centro de África, o algunos países de Asia o de Centroamérica, o Bolivia en el caso de Sudamérica,
aparecen con colores más claros, haciendo referencia a índices bajos de desarrollo humano. Parte del índice de desarrollo humano, también hay un índice aún más amplio para poder medir cuestiones aún más cualitativas del desarrollo, que no se circunscriban solamente a estas tres variables iniciales. Y es lo que se conoce como el IDH ampliado. ¿Ampliado en qué sentido? Porque se incluyen otras variables para que sea aún eh, más, con más complejidad la medición, más complejidad en el sentido de que pueda relevar a la realidad desde un punto de vista más completo. Bueno, y en este índice ampliado, aparte de las variables del índice inicial, se incluyen la tasa de mortalidad infantil, la calidad de vida y tasas de empleo y de desempleo de la población. Aparte, se pueden ampliar estos índices incluyendo otras cuestiones adicionales, como ser cuestiones relacionadas a la infraestructura sanitaria, a índices relacionados al género, a salud, a educación, a avances tecnológicos, ahorros por habitantes, indicadores de distribución del ingreso o del mercado laboral o poblacionales, de crecimiento, mortalidad, fecundidad, natalidad, etcétera. Es decir, a medida que uno va agregando otras variables que hacen a la cuestión más cualitativa de la calidad de vida, uno va teniendo una comprensión más compleja de la realidad. Pero siempre recuerden esta característica de los modelos, ¿no es cierto? Cuanto más simple sea el modelo, es más fácil de construir y permite la mayor simplificación en el análisis, y cuando uno más se acerca a la realidad, cuando le va cargando las complejidades de la realidad, se va haciendo más complejo el índice. Pero bueno, esto ha sido todo. Espero que le haya servido y muchas gracias.